Imagina a un hombre que nunca probó la muerte, un hombre que caminó tan de cerca con Dios que, un día, simplemente desapareció de esta tierra. Fue llevado vivo al cielo, cuerpo y alma, evitando la tumba que todo ser humano teme. Su nombre es Enoch, y su historia es, quizá, uno de los relatos más misteriosos e impresionantes de toda la Escritura. ¿Qué clase de vida debe vivir un hombre para acercarse tanto al Todopoderoso que la misma muerte pierda su derecho sobre él? ¿Qué secretos hay en su caminar diario con Dios que hicieron que el cielo se abriera para recibirlo? ¿Y qué significa su historia para nosotros hoy que anhelamos acercarnos más a Dios en un mundo que nos arrastra en dirección contraria a cada paso? Quédate conmigo, porque en este recorrido desentrañaremos el legado olvidado de Enoch, el hombre que caminó con Dios y nunca murió. Exploraremos los fragmentos de su vida preservados en la Escritura, los ecos de su testimonio a lo largo de la Biblia, los misterios insinuados en antiguas tradiciones y la esperanza eterna que su historia ofrece a quienes creen. Antes de comenzar, asegúrate de dar me gusta a este video, suscribirte al canal, compartirlo con tus amigos y dejar tus pensamientos en los comentarios. Tu apoyo ayuda a difundir estas verdades bíblicas a más personas alrededor del mundo. Ahora, retrocedamos al mundo antiguo, a los días antes del diluvio, donde la devoción solitaria de un hombre a Dios atravesó la oscuridad de su generación. La historia de Enoch comienza en el libro del Génesis, escondida dentro de la genealogía de los descendientes de Adán. A simple vista, parece solo otro nombre en una larga lista, pero detrás de esta mención se encontraba un mundo que cambiaba rápidamente, creciendo en número, pero también en distancia de Dios. La humanidad se multiplicaba por la tierra, pero con la expansión llegó la corrupción. Las familias crecían hasta convertirse en clanes, los clanes en tribus y las tribus en civilización. En la séptima generación desde Adán por la línea piadosa de Set, la tierra ya no era un lugar simple y silencioso de pastores y agricultores. Se construían ciudades, las habilidades avanzaban y la cultura se formaba, pero también lo hacía el pecado. Los primeros capítulos del Génesis pintan el cuadro de un mundo en el que los hombres vivían largas vidas, a menudo durante cientos de años, pero la longevidad no garantizaba la sabiduría. El mismo aliento de vida que Dios había dado a Adán seguía latiendo en sus venas, y sin embargo, sus días estaban cada vez más consumidos por la violencia, el orgullo y la rebelión. La memoria espiritual del Edén, de un jardín donde el hombre una vez caminó con Dios cara a cara, aún perduraba en las historias transmitidas de generación en generación. Pero esa memoria se desvanecía. La espada encendida que cerraba la entrada al paraíso seguía ardiendo, recordatorio de la caída del hombre, y aún así los descendientes de Adán no estaban volviendo en arrepentimiento. En lugar de ello, se alejaban más y más hacia la oscuridad, olvidando la santidad de aquel que los creó. En este mundo nació Enoch. Vivió en un tiempo de tensión, un tiempo en el que algunos hombres, como los de la línea de Caín, buscaban grandeza aparte de Dios, construían ciudades y monumentos a su propio orgullo, mientras otros, en la línea de Set, intentaban preservar la adoración del Señor. Sin embargo, aún entre los descendientes de Set, el tirón del pecado era fuerte. El contraste entre la piedad y la impiedad se agudizaba con cada generación. Y, en medio de este declive, sucedió algo extraordinario. Se levantó un hombre que eligió un camino distinto, que se plantó con la marea de corrupción y escogió caminar en intimidad con Dios. Mientras otros medían sus vidas por años, posesiones y logros, Enoch las midió por la cercanía a su Creador. Génesis, capítulo 5, versículos 21 al 24, registra su vida con una brevedad contundente y, a la vez, con un peso que resuena en toda la Escritura. Cuando Enoch tenía 65 años, engendró a Matusalén. Enoch caminó con Dios después de engendrar a Matusalén durante 300 años, y engendró hijos e hijas. Así, todos los días de Enoch fueron 365 años. Enoch caminó con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. Solo 4 versículos, sin largos discursos, sin grandes batallas, sin descripciones de riqueza o poder. Y, sin embargo, en estas líneas se habla uno de los grandes misterios de la Biblia.
Porque aquí encontramos a un hombre que, a diferencia de Adán y de cada generación anterior, no volvió al polvo. Su vida, aunque breve para los estándares de su tiempo, cargó con un peso eterno. Enoc vivió 365 años, ni siquiera la mitad de la vida de otro, a su alrededor. Y aún así, su historia ha perdurado más que reyes y reinas. No fue la longitud de sus días lo que importó, sino la calidad de su caminar. Su nombre ha conmovido los corazones de los creyentes durante miles de años, dejándonos con un misterio hermoso y persistente. ¿Qué significa caminar tan de cerca con Dios que uno no muera jamás? 2 veces en Génesis se nos dice, Enoc caminó con Dios. La repetición no es accidental. La escritura rara vez desperdicia palabras, y cuando algo se enfatiza, señala una verdad profunda. Esta frase no fue un adorno poético. Fue la realidad definitoria de toda la vida de Enoc. En la comprensión hebrea, caminar con alguien era mucho más que compartir un sendero. Significaba vivir en sintonía, en acuerdo, en armonía de propósito. Caminar con Dios significaba que la vida de Enoc no se vivía de forma independiente, sino en comunión constante con el Señor. No se limitó a reconocer la existencia de Dios. Moldeó todo su camino alrededor de su presencia, paso a paso, pensamiento a pensamiento, aliento a aliento. Este caminar no se trataba de momentos rituales, ni de oraciones ocasionales. Se trataba de rendir su voluntad día tras día a la voluntad de Dios. Para Enoc, cada decisión, fuese pequeña o grande, se medía según el estándar del cielo. Mientras otros perseguían ambición, posesiones y poder, Enoc buscaba una sola cosa por encima de todo: la cercanía con su Creador. El profeta Amós captó esta verdad siglos después cuando preguntó, ¿andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Amós, capítulo 3, versículo 3. El acuerdo es el fundamento de la comunión. Enoc vivió como la respuesta a esa pregunta. Se humilló, dejó a un lado el orgullo, y deseó la compañía de Dios por encima de cualquier otra cosa. Ajustó sus pasos al ritmo del cielo, alineando su dirección con la dirección de Dios. Su comunión no era fragmentada ni parcial, sino continua, inquebrantable, constante e íntima. Esto fue algo radical en su tiempo. Mientras otros construían ciudades, forjaban herramientas y perseguían su propia gloria, Enoc buscaba la gloria invisible de Dios. Otros dejaron monumentos de piedra. Enoc dejó el testimonio de una vida vivida en comunión con el Eterno. Caminar con Dios significa llevarlo a cada esfera de la vida, en el altar y en la mesa, en el trabajo y en el descanso, en el silencio de la noche y en el ruido del mundo. Significa vivir en una comunión tan constante que incluso lo ordinario se vuelve sagrado. Por eso la historia de Enoc resalta a través de los siglos. Él mostró que caminar con Dios no es un acto religioso que se realiza ocasionalmente, sino una vida completamente entregada a la comunión divina. Y aquí se encuentra el misterio que corona su testimonio. Cuando un hombre realmente vive en ese tipo de comunión, incluso la muerte pierde su poder. La vida de Enoc se convierte en la prueba viviente de que la comunión con el autor de la vida trasciende la tumba. Su historia no es solo un ejemplo para su generación, sino una prefiguración de lo que Dios desea para todos sus hijos, que la eternidad con Él no sea vista como una interrupción, sino como la continuación natural de un caminar que comenzó en la tierra. Aunque el libro del Génesis nos da solo un vistazo de la vida de Enoc, el Nuevo Testamento abre una ventana hacia su papel espiritual. En la breve pero poderosa carta de Judas encontramos algo asombroso. De estos también profetizó Enoc, el séptimo, desde Adán, diciendo, he aquí, vino el Señor con millares y millares de sus santos para hacer juicio contra todos, y dejar convictos a todos los impíos de todas las obras de impiedad que han hecho impíamente, y de todas las duras palabras que los pecadores impíos hablaron contra él. Judas capítulo 1 versículos 14 al 15. Aquí vemos que Enoc no era simplemente un hombre silencioso de devoción privada. Era un profeta encargado con un mensaje de juicio divino. En un mundo que se hundía cada vez más en la corrupción, Enoc alzó su voz como heraldo de la santidad de Dios. Su profecía no era vaga ni simbólica.
Era directa, señalando un futuro momento en el que el mismo Señor vendría, no en soledad, sino acompañado por incontables huestes celestiales para ejecutar justicia sobre todos los impíos. Esto convierte a Enoc en uno de los primeros profetas registrados en la Escritura, existiendo siglos antes que Abraham, Moisés o los grandes profetas de Israel. Mucho antes de que el apóstol Juan recibiera sus visiones en la isla de Patmos, Enoc ya había vislumbrado el juicio venidero y la victoria final de Dios sobre la maldad. Su voz profética llevaba los mismos temas que resuenan a lo largo de toda la Biblia: la justicia de Dios, la rendición de cuentas de la humanidad y la promesa de que el mal no quedará sin castigo. Imagina el valor que se necesitaba para pronunciar tales palabras en su tiempo. Enoc vivió en una generación marcada por la rebelión, donde el pecado era celebrado y la rectitud ridiculizada. Levantarse y proclamar que Dios vendría con legiones de santos para juzgar era ponerse directamente en oposición al espíritu de su época. No hablaba a un público dispuesto, sino a un mundo desafiante. Sin embargo, su cercanía con Dios le dio tanto la claridad para ver lo que otros no podían como la valentía para declarar lo que otros no se atrevían. La profecía de Enoc también revela algo sobre su caminar con Dios. No era solo personal, sino profundamente profético. Caminar con Dios es ver con sus ojos y hablar con su corazón. La comunión con el Todopoderoso nunca es pasiva. Se desborda en testimonio, advertencia y proclamación. La intimidad de Enoc con Dios dio nacimiento a su mensaje para la humanidad. Un mensaje que trascendió generaciones y aún resuena hoy. Así, en el testimonio de Judas, Enoc se convierte en algo más que una figura misteriosa. Es un profeta cuya voz apuntó hacia la misma realidad final revelada más tarde en el Nuevo Testamento: que Cristo volverá en gloria con sus ángeles para traer justicia al mundo. Su vida y sus palabras unen los primeros capítulos del Génesis con las visiones finales del Apocalipsis, enlazando la historia del plan de Dios desde el principio hasta el fin. La parte más sobrecogedora de la historia de Enoc se resume en una sola línea extraordinaria. Enoc caminó con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. Génesis, capítulo 5, versículo 24. Palabras simples, pero que abren la puerta a uno de los mayores misterios de la Escritura. El libro de Hebreos levanta el velo sobre lo que ocurrió. Por la fe Enoc fue trasladado para no ver la muerte, y no fue hallado, porque Dios lo había trasladado, y antes de ser trasladado recibió testimonio de haber agradado a Dios. Hebreos capítulo 1, versículo 5. Aquí se revela la verdad. Enoc no enfrentó la tumba. En un solo y decisivo momento fue sobrenaturalmente apartado de este mundo y llevado directamente a la presencia del Todopoderoso. Esto contrasta fuertemente con el patrón repetido a lo largo del Génesis. Uno tras otro, los genealogistas registran las largas vidas de Adán, Set, Enos y sus descendientes 900 años, 800 años, 700 años. Y sin embargo, cada registro termina con el mismo estribillo: y murió. La muerte reinó sobre todos ellos. Pero entonces aparece Enoc, y el ritmo se rompe. Su registro no termina con la muerte, sino con la traslación. No vio la muerte porque Dios lo tomó. La Escritura solo registra a otro hombre que fue llevado vivo al cielo, el profeta Elías, arrebatado en un torbellino y en un carro de fuego ante los ojos de Eliseo. Sin embargo, la partida de Enoc es aún más misteriosa. No hubo espectáculo de fuego, ni viento impetuoso, ni testigo humano que describiera el momento. Un día caminaba con Dios en la tierra, y al siguiente caminaba con Dios en el cielo. La frase en Hebreos "no fue hallado" implica que la gente lo buscó. Tal vez su familia lo buscó cuando no regresó de su caminata diaria. Quizá los vecinos se preguntaron a dónde había ido. Pudieron haber escudriñado los campos, las colinas y los valles, pero no había cuerpo, ni tumba, ni rastro alguno. Su ausencia no podía explicarse por medios naturales. Dios mismo había reclamado a su siervo fiel. El misterio de la traslación de Enoc es más que una curiosidad antigua.
es un testimonio. Declara que la muerte no es absoluta, que la maldición de Adán no es la última palabra. Al llevarse a Enoc, Dios demostró su poder para elevar al hombre más allá de la tumba, ofreciendo un destello de la vida de resurrección prometida a todos los que caminan con él. Lo que le sucedió a Enoc no fue solo un regalo para un hombre, sino una señal profética para cada creyente, que la comunión con el Eterno lleva en sí misma la promesa de la eternidad. Esta pregunta ha conmovido los corazones de los creyentes durante siglos. ¿Por qué Enoc? ¿Por qué eligió Dios llevar vivo al cielo precisamente a este hombre? El libro de Hebreos nos da la clave. La fe tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos, capítulo 1, versículo 5 al 6. La vida de Enoc agradó a Dios no porque alcanzara fama, riqueza o grandeza humana, sino porque su vida estaba arraigada en la fe. Confió en el Dios invisible, en un mundo ahogado por la corrupción visible. Creyó en las promesas de Dios cuando otros las ignoraban. Moldeó su vida alrededor de la comunión divina, eligiendo la comunión diaria con el Todopoderoso por encima de los placeres pasajeros del pecado. La traslación de Enoc no fue un acto aleatorio ni un milagro arbitrario, fue un testimonio divino. Al llevarse a Enoc, Dios estaba enviando un mensaje a cada generación. Aquellos que caminan con Él en fe nunca son verdaderamente derrotados por la muerte. La desaparición de Enoc no fue simplemente una recompensa, fue una señal. Un sermón viviente escrito en carne y espíritu. Su vida declaró que la intimidad con Dios conduce más allá de la tumba, que la comunión con el Eterno trae vida eterna. De esta manera, Enoc se convirtió en algo más que un hombre. Se convirtió en una profecía. Su traslación apuntaba hacia una realidad mayor, hacia la victoria que sería ganada por Jesucristo. Donde Enoc fue llevado antes de que la muerte pudiera tocarlo, Cristo entró en la misma muerte, la conquistó y resucitó victorioso, abriendo el camino para todos los que creen. La vida de Enoc fue la sombra, Cristo fue la sustancia. La traslación de Enoc susurraba una esperanza que sería proclamada desde la tumba vacía en la mañana de la resurrección. Así, Dios tomó a Enoc no solo por él, sino también por nosotros. Su vida permanece como un testigo a través de los siglos de que la maldición del pecado no es la palabra final. En Enoc vemos el anticipo del destino eterno, la verdad de que aquellos que caminan con Dios un día entrarán en su presencia para nunca separarse de él. Aunque solo un puñado de versículos lo describen, el testimonio de Enoc se extiende a través de los siglos con un poder perdurable. Su vida nos muestra que la fe es más que una creencia abstracta. Es una confianza vivida día tras día, en obediencia real a Dios. El autor de Hebreos nos recuerda que Enoc fue aprobado porque agradó al Señor. Y esto solo pudo haber sido posible mediante una fe inquebrantable. Su ejemplo nos impulsa a ver la fe no como una decisión momentánea, sino como un ritmo de vida que moldea cada paso. Enoc también nos recuerda que la intimidad con Dios siempre es posible, sin importar el estado del mundo que nos rodea. Vivió en una época donde el pecado y la rebelión se multiplicaban, y aún así, eligió la cercanía con el Creador en lugar del compromiso con su cultura. Su caminar nos enseña que la comunión con Dios no está reservada para unos pocos, ni obstaculizada por la corrupción de la sociedad. Es una elección disponible para todos los que lo desean, una relación sostenida por la rendición y la confianza. Su vida además nos enseña que la comunión genuina con Dios no puede permanecer oculta. Judas registra la valiente profecía de Enoc sobre el juicio venidero, un recordatorio de que quienes caminan con Dios también hablan por él. La comunión con el Señor inevitablemente se desborda en testimonio. La voz de Enoc llevó tanto advertencia como esperanza, confrontando a una generación desafiante con la realidad de que Dios un día pondrá todo en orden. Quizás la lección más profunda de la historia de Enoc sea la esperanza que nos da más allá de la tumba. Él fue el hombre que caminó con Dios y nunca murió, y en ese momento de traslación, Dios estaba dando al mundo un anticipo del destino eterno. La vida de Enoc susurra acerca de la resurrección venidera, una promesa de que aquellos que caminan con Dios en la tierra continuarán caminando con Él en la eternidad. Su desaparición no es solo un misterio histórico, sino una profecía viva. La muerte no tiene la última palabra sobre quienes pertenecen al Señor. La breve pero poderosa historia de Enoc
nos deja una pregunta que se extiende hasta nuestras propias vidas. Estamos caminando con Dios de tal manera que nuestras vidas dan testimonio de su testimonio. No está encerrado en el pasado antiguo. Es un llamado para cada generación a vivir por fe, a buscar la intimidad con el Creador, a llevar su mensaje al mundo y aferrarse a la esperanza de la vida eterna. No es casualidad que la carta del Nuevo Testamento de Judas se remonte a miles de años atrás para citar a Enoc. Su profecía no se conecta solo con su propia generación, sino también con el juicio final de Dios sobre toda la tierra. Esto nos dice que Enoc fue más que un hombre justo que escapó de la muerte. Fue también una señal profética, una voz que proclamaba que la justicia de Dios no puede ser ignorada para siempre. La vida de Enoc en sí misma fue una advertencia. En medio de una sociedad que celebraba el pecado, su caminar diario con Dios se erguía como un contraste viviente entre la obediencia y la rebelión, entre la luz y las tinieblas. Y su profecía, registrada en el libro de Judas, fue inconfundible. El Señor viene con decenas de miles de sus santos para ejecutar juicio. Estas palabras anticipaban los mismos grandes temas que más tarde resonarían en las visiones de Daniel y en el Apocalipsis de Juan, que Dios no permitirá que el mal reine sin control y que el día del juicio es seguro. Sin embargo, la traslación de Enoc añade una capa aún más profunda de significado. Así como Dios lo retiró antes de que el diluvio viniera sobre el mundo, muchos ven en su historia una prefiguración del arrebatamiento. Ese momento que Pablo describe cuando los creyentes serán levantados para encontrarse con el Señor en el aire. El mismo Jesús dijo, como fue en los días de Noé, así será en la venida del Hijo del Hombre. En aquellos días el juicio se acercaba, y sin embargo, un hombre que caminó fielmente con Dios fue apartado antes de que la destrucción cayera. ¿Podría esto ser un patrón divino, un susurro de lo que está por venir? Ya sea que uno interprete a Enoc directamente como una imagen del arrebatamiento, o no, el mensaje sigue siendo el mismo. Dios no olvida a los suyos. Él preserva a los fieles, incluso cuando el mundo se precipita hacia el juicio. Así como protegió a Noé a través del diluvio y tomó a Enoc antes de que éste llegara, Él guardará a su pueblo en el día final del juicio. La historia de Enoc, por tanto, lleva tanto advertencia como consuelo. Advierte que el juicio es real, que Dios no pasará por alto el pecado para siempre, y que la rebelión del mundo tiene un fin determinado. Pero también nos consuela con la certeza de que quienes caminan con Él nunca serán abandonados. Su vida se convierte en un faro a través de los siglos, recordándonos que, aun cuando la tierra tiembla bajo el peso de la justicia divina, los fieles serán reunidos en la presencia eterna de Dios. Aquí, la advertencia y la promesa convergen. El juez de toda la tierra actuará, pero también lo hará el Salvador de todos los que creen. Y esta verdad, vislumbrada por primera vez en el misterio de la vida de Enoc, encuentra su revelación completa en Jesucristo. El misterio de Enoc no es simplemente la huida de un hombre de la muerte. Es una ventana hacia la promesa eterna de Dios, la certeza de que quienes caminan con Él vivirán para siempre. Su vida permanece como testimonio de que la muerte no tiene la última palabra para los que pertenecen al Señor. Pero la historia de Enoc nunca fue destinada a permanecer aislada. Es la sombra de la victoria mayor revelada en Jesucristo. Donde Enoc fue llevado antes de probar la muerte, Cristo entró en la misma muerte, cargó con todo su peso, y luego rompió su poder mediante su resurrección. En Él se cumplen las palabras: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y nuevamente, la muerte ha sido devorada en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? La traslación de Enoc fue un destello, una señal profética que apuntaba hacia el triunfo de la cruz y la tumba vacía. Nos recuerda que la vida eterna no se alcanza mediante la sabiduría humana, el poder o la grandeza. Enoc no edificó imperios, ni levantó monumentos, ni dejó riquezas. Su único acto definitorio fue este: caminó con Dios. Ese fue su secreto, esa fue su fuerza. Y esa es la misma invitación que se nos extiende. Aquí yace el corazón de la revelación. La intimidad con Dios es el camino hacia la eternidad. La historia de Enoc prueba que la comunión con el Eterno conduce a la vida eterna. Lo que él experimentó en parte,
Todo creyente lo experimentará en plenitud por medio de Cristo, la tumba vencida, la vida sin fin y el gozo eterno en la presencia de Dios. La historia de Enoc nos recuerda el poder de la fe, la belleza de la intimidad con Dios y la esperanza eterna más allá de la tumba. Fue el hombre que caminó con Dios y nunca murió. No porque fuera perfecto, sino porque agradó a Dios por su fe. Por eso te pregunto, ¿estás caminando con Dios hoy? ¿Están tus pasos alineados con su voluntad? ¿Vives en comunión diaria con Él, preparado para el día en que te llame a casa? Que la historia de Enoc conmueva nuestros corazones a acercarnos más a Dios, a vivir por fe y a aferrarnos firmemente a la esperanza de la vida eterna en Cristo Jesús. Gracias por acompañarme en este viaje al misterio de Enoc. Si esta historia te ha bendecido, por favor, tómate un momento para dar me gusta a este video, dejar un comentario con tus pensamientos, suscribirte al canal y compartirlo con otros. Tu participación ayuda a difundir la palabra de Dios y anima a más personas a caminar más cerca de Él. Hasta la próxima, que camines con Dios como lo hizo Enoc paso a paso, hasta el día en que Él te lleve a su presencia eterna.